Acompaña el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chatman. Está con nosotros para hablar acerca del presupuesto. El presupuesto para el próximo año son 34.900 millones de dólares. Ministro, ¿cómo se distribuye ese presupuesto? Sobre todo porque lo hemos visto en las últimas semanas hablar de contención de gasto. ¿Cómo se puede conciliar esa contención de gasto con un presupuesto que es mayor al de este año? Así que explíquenos, ministro. Buenos días. Dicen, no sé si, bueno, algunos dicen Dios, otros dicen que el diablo está en los detalles. Hay que desagregar el presupuesto. Antes que nada, muy buenos días, gracias por la invitación. De esos 34.000, si a eso se le resta lo que el país tiene que pagar en deuda, más el nuevo aporte a la seguridad social, más el incremento que exigen leyes especiales por aumento automático de salario, la diferencia con el presupuesto del año pasado son 74 millones de balboas. De más. De más. Eso significa menos del 1% en crecimiento. Eso no es austeridad porque no es un recorte, pero es una prudencia realmente importante, a forma tal que ya lo están reconociendo analistas internacionales. Está hoy en uno de los diarios, está en sí, vi en la que prensa. se trata también de JP Morgan. Es correcto. JP Morgan que dice principalmente que la propuesta de presupuesto de Panamá para el 2026 es en general otro movimiento en la dirección correcta, con el déficit establecido en el 3.4% del PIB, un paso más hacia dejar por debajo del 4% esperado de este año, por debajo de más del 7% del año pasado. Dice que son suposiciones optimistas, por lo menos en el caso de JP Morgan. Así es, así es. Estamos viendo ahí analistas serios que hacen la tarea, que van al detalle y están dando una opinión, yo creo que muy valiosa. A diferencia de muchas de las opiniones que escuchamos acá que son muy superficiales. Por ejemplo, lo que le decía fuera de cámara, a veces luce hasta impresionante, ¿no? La contraposición de mismas personas que dicen queremos un presupuesto de austeridad, que se despidan personas, pero queremos inversión y crecimiento económico. Entonces tú dices, ¿cómo se conjuga eso? Eso suena como esquizofrénico, casi que contradictorio. Pero bien, lo que sí se está haciendo en esta prudencia es un plan trazado a 5 años, donde no hay improvisación, donde lo que se busca es un aterrizaje suave de ordenamiento de las finanzas públicas, descendente, año tras año pasamos de un déficit de 7,5, este año vamos a estar por debajo del 4 y el próximo año por debajo de 3,5 y a final de la década vamos a llegar a 2%. El primer hito que se prometió, este es el primer presupuesto que construye esta administración y va a ser la primera vez en 14 años que va a haber un saldo primario positivo, lo que llamamos superavitario. ¿Qué significa un saldo primario, ministro? Eso significa que ya no tenemos que pedir prestado para pagar intereses. Algo que yo en este programa dije muchas veces antes de ser ministro, que eso era un no. Había que darle la vuelta a eso, pues ya se lo estamos dando vuelta después del primer año de gestión, en nuestro primer presupuesto, ya estamos presupuestando un superávit primario, que no se lograba en 14 años. Y realmente, por eso digo, está en los detalles y pocas personas, no he escuchado, aparte de analistas como el que acabas de mencionan este nivel de detalle que son importantísimos, que empiezan a darle la vuelta a la situación financiera del país, que crea confianza. El presupuesto en términos generales, cuando uno ve la cifra macro, es una. Pero ¿qué es lo que trae el chen-chen? Vamos ahora a la parte interesante, que es, y utilizando el chen-chen en función de la campaña presidencial, es la parte de la inversión pública. No necesariamente, no. Más que nada el chen-chen lo que lo trae es el crecimiento económico y el empleo en el sector privado, donde se genera más del 80% de la actividad. Eso se genera con una estrategia claramente estipulada de transparencia, confianza, comunicación plena, que en efecto le consta a ustedes que estamos continuamente en comunicación plena dentro del país y fuera del país, atendiendo todas las preguntas que tengan inversores, que tengan los mercados, y eso que trae inversión para traer mejores empleos. Y ejemplo de ello, en pocos meses vimos, por ejemplo, la adquisición del ferrocarril de Panamá por 600 millones de balboas. Una cifra de una valoración que excedía todas las expectativas. Como una empresa de primer orden, como Maersk, a nivel mundial, está dispuesto a invertir ese monto de dinero tan importante
y la atracción que ha habido por todos los puertos por empresas de primero den confianza en el futuro. Nos hemos dado cuenta que los puertos de Panamá son muy importantes. Más allá de la discusión geopolítica que hay entre los grandes del mundo, vemos que Panamá es parte de un elemento importante en el movimiento logístico global. Y creo que era algo que no teníamos presente por lo menos hace 2 o 3 años y hoy en día es una realidad. Bueno, forma una pieza angular del plan estratégico de gobierno y la planificación a largo plazo de este país es realmente apalancarnos en nuestra principal ventaja comparativa, que es la posición geográfica de Panamá, a la cual le hemos dado la espalda históricamente, pues eso ya no va a ocurrir. Ahí nos estamos apalancando, hay una visión clara de desarrollo del país, por lo menos en un área específica en el cual los panameños luchamos por 100 años. No solo por nuestra soberanía y nacionalidad, sino realmente para el desarrollo humano, centrado en la gente, que es ese desarrollo económico fundamentado en apalancarnos en nuestra posición geográfica, lo cual no se ha hecho en los últimos 100 años. La expansión del canal no fue un fin en sí mismo, era un medio para que no lo hemos aprovechado y se han hecho puertos en otros países, en Colombia, en Costa Rica, en México, en el Caribe. Pues esa estrategia ya cambió y estamos muy bien enfocados. Si regresamos al presupuesto, tu pregunta de dónde está el dinero asignado, la mayor parte está en inversión. Está en inversión tanto de obras públicas, puentes, el túnel bajo el metro, carreteras, caminos, tapar los huecos. Hay una cantidad de dinero importante para tapar los huecos de las calles y las carreteras del país. Hay dinero para hospitales nuevos y la culminación de obras hospitalarias, para clínicas, para medicamentos. En fin, hay un programa de inversión muy ambicioso que llega a 12% del Producto Interno Bruto. Ese debe estar entre los 3 más altos del mundo. Y para satisfacer la necesidad que tiene tantas comunidades del tema del agua, El agua está, gracias por recordármelo, el agua está entre las 3 más importantes. El agua es prioridad. Yo le decía, ¿a dónde están parte de esos recursos y las prioridades importantes de este gobierno? Son 3, agua, agua y agua. Y acabo de escuchar esas entrevistas muy válidas de ciudadanos con el tema del agua. Este gobierno ha escuchado, el presidente Mulino lo tiene muy claro, se está invirtiendo en agua y se va a notar la diferencia. Se están terminando 2 potabilizadoras, una la que está cerca de Arraiján, otra en Sabanitas, y hay muchos más proyectos también en mejoramiento de la infraestructura, porque la gran cantidad de agua que se produce en el país se pierde en las tuberías. 40, 50% de esa agua que producimos se pierde. O sea, hay que invertir en la infraestructura. ¿En dónde más está el dinero del presupuesto? Educación, 5.690 millones, que es producto de la asignación de, yo le llamo poner la carreta por delante de los bueyes. Hay una asignación arbitraria de poca profundidad de análisis o de pensamiento que asigna 7% del Producto Interno Bruto a educación. De ahí no viene el dinero. Las mejores prácticas presupuestarias del mundo moderno es asignar presupuestos o porcentajes o metas en función ya sea de los ingresos, los gastos o una combinación de ambos que da como resultado aritmético tantos puntos porcentuales del PIB. Y hacia allá estamos apuntando, ya tenemos un análisis muy profundo de cómo hacer eso de una mejor forma y en el momento oportuno se presentará a gabinete y a la asamblea, que mucha gente dice, hombre, ¿por qué no se han revisado lo del 7%? ¿Por qué no se ha revisado lo de las leyes especiales que llevan 20, 30 años? Pero en un año sí se reformó algo que también se le había dado a la espalda, que son las pensiones públicas, garantizando que usted que tiene una pensión va a tener una jubilación hasta el último día de su vida y los jóvenes van a tener una mejor jubilación. Ministro, se mejoró el régimen de interés preferenciales para que usted pueda comprar una vivienda y sea sostenible, que no lo era como estaba. Se mejoró la ley, se transformó la ley de responsabilidad social fiscal para enviar un mensaje contundente al país y al mundo de un país responsable, que cumple lo que promete. Las otras áreas fíjense que otra de las áreas, ¿dónde está el presupuesto? En servicios de la deuda, intereses, nada más vamos a estar pagando el próximo año 3.661 millones de balboas. ¿Por qué? En 4 años se duplicó
la deuda, que es deuda del Estado panameño, no es una deuda del gobierno nacional, y que el gobierno, la administración de turno, tiene que hacerle frente, le hará frente. Ya tenemos una estrategia implementada que nos ha ido llevando a reducir las tasas de interés, a pesar de que las tasas de interés han ido en aumento en el mercado internacional. Nosotros ya tenemos un ahorro importante de intereses de casi 470, estamos alrededor, perdón, el aumento es 470 por el saldo de la deuda, pero el costo marginal de endeudamiento se ha ido reduciendo paulatinamente a lo largo del tiempo con una estrategia claramente definida. De allí viene obras públicas y viene salud. Yo diría ahí está el Pareto. Claro, del yo presupuesto. quería entrar un poquito en el detalle porque siempre a través del tiempo en Panamá, cuando se ha hablado de un crecimiento económico, nos quedamos en el crecimiento económico, pero eso no permea. Usted es una persona que por su cargo está administrando dinero ajeno, dicho por usted, Sí, en varias ocasiones. un rol fiduciario. Y claro, y quería ir al punto específicamente porque muchas veces el panameño se preguntará, sí, toda esta cantidad de dinero, cómo eso permea, cómo eso se traduce en beneficio. Y usted arrancaba la entrevista hablando de algo, ministro, confianza. Solamente la confianza va a hacer que personas como Merckx, que ya sabemos la inversión que hizo con el tema del ferrocarril, y muchas otras inviertan en Panamá, que se va a traducir en empleo, que es una de las principales anhelos del panameño por todas las cosas que han pasado en nuestro país. Nosotros tenemos en este momento, si la memoria no me falla, un desempleo del 9,5%, si la memoria no me falla, creo que Buena está por memoria. aquí, ¿no? Ok. ¿Cómo pudiese todo lo que está planteando usted, que es un hombre de datos, transformar esa cifra o minimizar, por ejemplo, el desempleo en nuestro país, que es alto en este momento? Es decir, ¿qué se prevé, qué se busca para el próximo año en materia de empleo? Mejores condiciones para el ciudadano. Mire lo paradójico, el tamaño de la producción económica anual, el PIB, dividido por habitantes, es la más alta de América Latina. Sin embargo, tenemos un país con otros datos importantes que son impresentables. Y por eso este presupuesto y el plan de gobierno está centrado en la gente, en el desarrollo humano. Para mejorar el desarrollo humano, que implica mejores ingresos para los individuos, mejores condiciones de vida, se necesita una precondición, es crecimiento económico. Y el crecimiento económico lo genera el sector privado. Recordemos la pandemia, cerramos el sector privado, nos endeudamos hasta la zapatilla, como decimos en buen panameño, gastamos a manos llenas y la economía se contrajo casi 18%. Más ejemplo que eso, imposible decir dónde viene el empleo y la actividad económica. En este país todavía tiene niveles de pobreza, tienen problemas de distribución del ingreso nacional, de desempleo, de informalidad, que se van a atender y son parte del plan de este gobierno, y eso es lo que llamamos, está centrado en la gente, es en el desarrollo humano. Y mientras eso ocurre, hay apoyo directo de este presupuesto a los grupos de más bajos ingresos, lo que llamamos técnicamente los grupos más vulnerables. ¿Dónde está eso? Por ejemplo, en ayudar a que, y ahí está la plata, no solamente de los impuestos, sino del canal también. Ahí está, por ejemplo, que puedas comprar un tanque de gas, en vez de pagar 16 balboas, pagas 5 balboas en el tanque de gas, casi 10 balboas, ahí está ese dinero. En las pensiones no contributivas, de 120 balboas a los 65 años. Está en pagar una cuenta de luz inferior, porque se subsidia la cuenta de luz a todo el que consume menos de 300 kilovatios hora por mes. Está en la beca universal, o sea, está en una cantidad de programas de apoyo a los grupos más vulnerables, hasta, obviamente, enfocada, porque a cortísimo plazo, hay que ser realista, eso no se va a poder crear o no se crea empleo a la velocidad que uno quisiera. Pero se va a ir creando con esa confianza y con esa inversión que estamos atrayendo. Y lo otro que comentaba, muchos piden un recorte del presupuesto. Fíjense, unos dicen, queremos más inversión, pero queremos un recorte de presupuesto. Uno mencionaba que, por ejemplo, no se le ha recortado el presupuesto. Los dos presupuestos que tiene la Asamblea el año pasado y el propuesto ahora son los más bajos desde hace años. Pero nadie comenta eso. Simplemente dice que no se ha bajado más. Ahora, y alguien me preguntaba, ¿por qué la Asamblea o el Gobierno Nacional no tiene el presupuesto que quiere Felipe Chapman? Y le digo, sencillo, porque no vivimos en una dictadura.
Vivimos en una democracia que se tiene que debatir y se tiene que llegar a acuerdos y entendimientos. Fíjense lo que acaba de pasar en la Asamblea. Eso es lo que ocurre en un sistema democrático. El menos malo de los sistemas que conocemos, como decía Winston Churchill, con todos sus defectos. Ministro, Ahora, ¿cuáles son los ministerios que tienen más presupuesto para el otro año? ¿O dónde está el enfoque del presupuesto para el próximo año? Ministerios claves. Educación, salud, obras públicas, de lejos son los más importantes. Eso incluye, en salud incluye agua potable, aguas servidas también. Y está la parte que yo le llamo el Ministerio de los Mercados, donde le pagamos un montón de plata por la deuda que hemos recibido de más de 3.600 millones. Ahora bien, fíjense en esa austeridad que algunos piden, sí hemos hecho una reducción de la planilla. En un año se ha reducido, y lo pueden ver en las estadísticas que publica la Contraloría, 4.888. Y no hemos creado un trauma, por supuesto son vidas, que no es fácil, pero es lo que la gente está pidiendo y se está pidiendo esa prudencia, esa disciplina. Ahora les doy dos ejemplos. Ecuador, que tiene una planilla del Estado casi que el doble de Panamá, acaba de firmar un acuerdo muy exigente con el Fondo Monetario Internacional que le exigía reducción de la planilla. ¿Cuánto ha reducido la planilla? Que ha sido un escándalo en el Ecuador, 5.000 personas. Nosotros, sin ningún acuerdo con el Fondo Monetario, por voluntad propia, parte de nuestro plan, ya hemos reducido. Comparen la población de Ecuador y Panamá y cuántas personas trabajan en el sector público. 4.888. Argentina, comparen las cifras de población, el tamaño de gobierno, la planilla estatal, con un plan de choque agresivo del gobierno del presidente Milei, ha hecho un dramático recorte de 20.000 puestos de trabajo. La población de Argentina y la planilla estatal es mucho más que 4 veces que el caso de Panamá, o 5 o 6 veces. Y por supuesto, y en ese país tenía una inflación de cientos de % al año que había que detener. Y en efecto ya lo han bajado a 2 dígitos. O sea, un poco entender, aquí no hay decisiones improvisadas, aquí ya no existe el olfatómetro, ni la intuición. Las decisiones se analizan, se piensan, se descartan, las que no funcionan, y se van analizando, y para un problema se identifican 10 potenciales alternativas y se van decantando hasta que se quedan 1 o 2 y se le presenta una recomendación al presidente de la República y se toman decisiones. Ministro, enfrentando problemas que por décadas se le ha dado la espalda. Ministro, vistas fiscales. ¿Se van a realizar en la Asamblea vistas fiscales este año? Tengo entendido que la Constitución establece que la vista fiscal se hace en el Ministerio de Economía y Finanzas. La Constitución es muy clara. La Constitución es muy clara y dice que las consultas se deben hacer en el Ministerio de Economía y Finanzas, y este año se hicieron. Ya se hizo ese proceso. Ya se hizo ese proceso y participaron muchos, fueron invitados los diputados y muchos participaron, debo reconocerlo, ese proceso se hizo. A diferencia del año pasado que tanto nos criticaron, recibimos un presupuesto que era impresentable, que tuvimos que reconstruir y que por ello ocurrió todo lo que ocurrió, además de muchas de las críticas que se hicieron, que se cumplió el objetivo. Y como me decía fuera de cámara que este ministro da el pecho, yo estuve dispuesto a tomar el costo personal para elevar el debate público y se diera cuenta de lo que significa asignar erróneamente o arbitrariamente una fórmula matemática que no es la adecuada, 7% del Producto Interno Bruto de Educación, lo que significa el aumento automático de salarios. Todo eso formó parte del debate tan criticado y que cuestionaron a este ministro. Y yo me siento que el objetivo se cumplió porque le hemos elevado el debate. ¿Cuántos políticos en redes, en entrevistas nos están diciendo ¿por qué no se reforma el 7%? ¿Por qué no se reforma los aumentos automáticos? Todo vendrá en su debido momento. Lo que otros no hicieron, que hoy en día están criticándonos, forma parte del plan de este gobierno, que no ha tenido reparo en enfrentar los problemas y los obstáculos de este gobierno y del país, y lo vamos a continuar haciendo. Bueno, gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, conversando acerca del presupuesto del Estado para el año 2026.